En esta hora, Señor, que usted nos permite poder llegar hasta el trono santísimo de tu gracia, es para suplicarte, para rogarte por este tiempo de exposición de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu quien dirija todo cuanto vayamos a hacer y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Límpianos, Señor, y habla, Señor, a los corazones necesitados en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermano. Hermano, ¿alguna vez has conocido a alguien cuya fe te ha dejado sin palabra? Personas que en medio del dolor, la incertidumbre o la pérdida no se quebrantan, sino que confían plenamente en Dios. Personas que no necesitan ver para creer, sino que creen porque conocen el carácter de aquel en quien han confiado. Hoy vamos a conocer a un hombre así. No era judío este hombre, no era discípulo, ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Era un hombre centurión romano, un soldado extranjero, pero con una fe tan profunda, tan humilde y confiada que sorprendió al mismo Señor. En un mundo donde muchas religiones dudaban, ese hombre creyó. En una sociedad donde el poder militar era lo más alto, él reconoció una autoridad mayor, que es la de Cristo. Y en lugar de exigir, este hombre se humilló. En lugar de manipular a Dios, este hombre confió. En lugar de pedir señales, este hombre solo dijo, di tu palabra. Y vamos a aprender de la fe de este hombre. Una fe que no se basa en lo que ve, sino en lo que cree. Una fe que no se apoya en el mérito, sino en la gracia. Una fe que abre las puertas del reino de los cielos. El título de este mensaje que vamos a tener en esta noche es Una fe que sorprende a Jesús. Una fe que sorprende a Jesús. Así quiero, hermanos, que me acompañen y abran sus Biblias, por favor, en el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 13. Y quiero que usted ponga su mirada en esta historia. Una fe que sorprende a Jesús. Dice así el texto de San Mateo, capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, y hace esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En esta historia de San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, y que se encuentra también en el libro de Lucas
capítulo 7, versículo 1 al 10, nosotros podemos ver que Jesús se agrada en aquellos que se acercan a Él con fe. Jesús se agrada en aquel que se acerca a Él con fe. Teniendo esta idea en mente, queridos hermanos, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de fe conmueve el corazón de Jesús? ¿Qué tipo de fe conmueve el corazón de Jesús? La fe que conmueve a Jesús no es solo una creencia, sino una actitud del corazón. Es la manera en que nos acercamos a Él, cómo pensamos de Él y cómo respondemos a su palabra. Hoy veremos 3 actitudes que definen una fe que agrada a Jesús. En primer lugar, vamos a ver una fe humilde. Luego vamos a ver una fe que reconoce la autoridad. Y por último, una fe que recibe su recompensa. Sin más, entraremos a nuestra primera actitud, que es una fe humilde. Versículo 5 hasta el versículo 7. La primera actitud es la humildad. El centurión no se consideró digno de que Jesús entrara en su casa. Esta actitud reconoce nuestra necesidad y la grandeza de Jesús. Si vemos ahí en los versículos 5 y 6, mire lo que dice. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Versículo 6, diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. En el libro de Lucas nos dice que Jesús, cuando termina inmediatamente el Sermón del Monte, cruza a esta ciudad de Capernaum. Aquí en el libro de San Mateo nos dice que primeramente él sana a un leproso y pasa luego allí a esta ciudad de Capernaum. Ahora, Jesús realiza este milagro después que él termina de dar el sermón más grande que podamos encontrar en la palabra de Dios, que es el Sermón del Monte. Y luego suceden una serie de milagros, 10 milagros consecutivos que vemos luego allí en el libro de San Mateo, capítulo 8 en adelante. Ahora, Capernaum, esta ciudad significa aldea de Naún. Se halla ubicada en el noreste del mar de Galilea, alrededor de 4 kilómetros al oeste de la entrada del Jordán. Capernaum aparece en el registro bíblico únicamente en los evangelios, donde se menciona en 16 ocasiones. Esta era una ciudad muy importante. Ella se hallaba ubicada en ella se encontraba una instalación militar bajo las órdenes de un centurión. Jesús escogió esta ciudad como base de operación de su ministerio. Jesús enseñaba en las sinagogas de esta ciudad y también en hogares. Eso nosotros lo podemos ver en Marcos capítulo 1, 21 y también en Marcos 2, 1. Así que Jesús fue a esa ciudad y enseñaba, tanto en sinagogas como en hogares. Los milagros que Jesús realizó allí en esta ciudad causó mucha controversia y oposiciones. Esta ciudad aparentemente no aceptó el rol mesiánico de Jesús porque no se arrepintieron y esta ciudad era considerada igual como Corazín y Betsaida, que vemos en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Esta ciudad rechazó a Jesús totalmente. Ahora, en esta ciudad que había rechazado a Jesús, en esta ciudad que Jesús hizo muchos milagros y que enseñó, y que las personas lo habían rechazado, había una persona gentil, una persona que no era de su pueblo, que se acerca a Jesús. Hay una persona con una situación difícil en su vida y se acerca a Jesús, un centurión. Ahora, un centurión era un oficial.
del ejército romano que tenía a cargo 100 soldados. Allí en Capernaum había una base militar donde este hombre era el jefe y tenía 100 soldados a su cargo. En el Nuevo Testamento aparecen varios centuriones. En Marcos capítulo 15, versículo 39, aquí vemos uno que fue un testigo de la crucifixión e identificó a Jesús como el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 10, la conversión del centurión llamado Cornelio, este señaló el comienzo de la extensión de la iglesia al mundo gentil. Y en Hechos capítulo 27, versículo 3, vemos el centurión Julio que trató cortésmente al apóstol Pablo. Estos pasajes que hablan sobre centuriones ilustran la impresión generosamente favorable que estos tenían. Por lo general, eran soldados de carrera y constituían el jefe de la fuerza militar romana. Este hombre tenía una buena posición social y económica. Y era a la vez solidario. Era una persona buena. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 7, perdón, versículo 5, que nos dice porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Así que este hombre era una persona buena. Este hombre ayudaba a las demás personas. Pero aún con todas las condiciones positivas que tenía este hombre tenía un problema. Había un problema en él. Este hombre vino a rogar a Jesús, no por él, por un criado, por una persona quien él amaba, por un esclavo que estaba paralítico y gravemente atormentado. Este hombre tenía una situación. Fíjese en el versículo 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, y dice, gravemente atormentado. Así que había una situación difícil en la vida de este hombre. Este hombre tenía 100 soldados a su cargo. Y él tenía uno de esos soldados, un esclavo, quien estaba enfermo, estaba paralítico, y en el libro de Lucas nos dice que estaba a punto de morir. La parálisis es una enfermedad que a menudo no presenta sufrimiento agudo, pero cuando se acompaña de contracciones de los músculos, el dolor, como en este caso, era muy intenso. Este muchacho estaba sufriendo, paralítico y con fuertes dolores en las piernas. En Lucas capítulo 2, en Lucas capítulo 7, versículo 2, nos dice que este hombre amaba mucho a este esclavo. Él tenía un gran afecto por este muchacho. Pero también ese mismo texto nos dice que ese muchacho ya estaba a punto de morir por su enfermedad. Este hombre, por la condición que tenía, un oficial del Imperio Romano, con dinero, con recursos, él llevó a este muchacho a los mejores médicos. Este muchacho recibió las mejores atenciones. Pero al parecer no había solución a su enfermedad. Este hombre, en él había una gran preocupación por su criado. En Lucas capítulo 7, versículo 3 al 5, mire lo que nos dice. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos
rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. En el libro de Lucas, en el pasaje paralelo a esto, nos dice que este hombre envió a unas personas. Envió a unos ancianos a Jesús para que le rogara. Fíjese que en estos versículos que acabamos de leer, 2 veces aparece la palabra rogar. Fíjese, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole. Este hombre llamó a esta persona y le rogó para que ellos fueran allá y le informaran la situación en la cual estaba su criado. Y estas personas obedecieron el llamado de este hombre y fueron y le rogaron a Jesús con solicitud, diciéndole: es digno de que le conceda esto. Ellos están diciendo: Señor, hazle este milagro a este hombre, porque este hombre es bueno, porque este hombre nos ha ayudado a nosotros. En este pasaje vemos que este hombre utilizó un intermediario para acercarse a Jesús. Recuerde que este hombre era gentil. Recuerde que este hombre pertenecía al Imperio Romano. Él era una persona muy buena, humanamente hablando. La realidad es que este hombre estaba muy preocupado por la salud de su criado y le ruega a Jesús que le sane. Hermano querido, en tu angustia, ¿a quién tú acudes? En tus problemas más duros, ¿a quién tú acudes? ¿A quién tú le ruegas? ¿A quién tú te acercas? Este hombre fue a la fuente necesaria. Este hombre no fue a los religiosos. Este hombre no fue al sumo sacerdote. Este hombre no fue a Herodes. No, este hombre fue a Jesús. Tú debes de rogarle a Dios por la situación difícil que tú estás pasando. Es a Él que tú tienes que ir. El Salmo 55, versículos 16 y 17 nos dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 9, dice: si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. El ruego de este hombre era que sanara a su criado, al que amaba mucho y quería el bienestar de él. Este hombre estaba preocupado por él. No era él que estaba enfermo, sino un esclavo de él estaba enfermo. Si nosotros vemos también en San Mateo capítulo 9, pase ya San Mateo capítulo 9, versículo 1, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, otra persona también que no podía moverse, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Aquí vemos también otro grupo de personas que estaban preocupados por la salud física de otra persona. Y usted conoce la historia. Suben y rompen el techo y descienden a ese paralítico para que Jesús le sanase. Así que vemos dos historias de personas que están preocupadas por otra persona. Por otra persona. Algunas veces nosotros no nos preocupamos por los demás sencillamente porque no lo amamos. El pastor Isaac en su oración ahorita decía que en esta semana podamos nosotros hablarle a otra persona de Cristo. ¿Qué nosotros estamos haciendo con el llamado de predicar el evangelio? ¿Estamos atrayendo las personas a Cristo? ¿Estamos predicando el evangelio a las personas que lo necesitan? ¿Estamos viviendo una vida digna, santa y pura, que las personas del mundo puedan decir, este es una persona cristiana? Hermano, tú estás rogando a Dios por salvación, por tu familia. Tú estás rogando a Dios por salvación, por el municipio de Consuelo, por tus vecinos, por tu esposa, por tu esposo, por tu hijo, por tu hermano, por tu hermana. Este hombre estaba preocupado por la salud física de su criado. ¿Y tú, hermano, estás preocupado por la salud espiritual de las personas que te rodean? ¿Tú oras por ellos? ¿Tú le invitas a la iglesia? ¿Tú le hablas de Cristo? ¿Tú le ruegas al Señor día y noche por esta persona? Podemos ver que Jesús no es ajeno a la petición cuando se hace de un corazón puro. Toda la petición trae su respuesta. Versículo 7, vemos la respuesta de Jesús a la súplica de este hombre por su criado. En el versículo 7 podemos ver que Jesús le dijo, yo iré y sanaré. Oiga la simple respuesta de Jesús. Este hombre va rogando, le envía personas y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Esta respuesta de Cristo, que es breve y completa, no solo muestra la disposición de Cristo para hacer el bien. Cuán pronto y fácilmente cumplió con la petición del centurión, siendo una oración de fe y tan eficaz, y fue escuchada tan pronto. Mi querido hermano, Dios escucha tu oración. Dios escucha nuestras oraciones. Este hombre que fue con un corazón contrito y humillado delante del Señor, suplicándole por su criado, el Señor le dice, yo iré y lo sanaré. En el libro de Lucas nos dice que este hombre envió un grupo de ancianos y que Jesús le dijo a estos ancianos, yo voy a la casa. Bueno, tú tienes que estar seguro de que Dios escucha tu oración. En el Salmo 3, versículo 8 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. El Salmo número 4, versículo 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá
cuando yo a él clamare. Hermano, Dios te escucha. En los momentos difíciles él te va a escuchar. Amén. Querido hermano, vemos que el centurión era un hombre de autoridad, acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Sin embargo, cuando se acercó a Jesús, no lo hizo con arrogancia ni con exigencia, sino se acercó con humildad, reconociendo que necesitaba ayuda y que Jesús tenía el poder para hacerlo. Él tenía el poder. Este era un hombre bien representado en su nación. Y era un hombre de autoridad. Pero él fue humillado delante del Señor. Él fue humillado. Muchas veces venimos a Dios con una actitud de merecer su intervención. Señor, he sido fiel. He orado. He servido. ¿Por qué tú no me respondes? Vamos con esa actitud de arrogancia al Señor. Señor, yo soy un cristiano, yo diezmo, yo oro, yo asisto a la iglesia, yo canto, yo predico. ¿Por qué tú no me respondes? Pero la fe humilde no exige, sino que confía, no presume, se somete, no se apoya en méritos propios, sino en la gracia y en la autoridad de Cristo. Con esa actitud de que nosotros debemos de ir al Señor. Así como el centurión no pidió que Jesús fuera a su casa por sentirse indigno, nosotros también debemos reconocer que no se trata de lo que somos, sino de quién es Él. La fe de este hombre no fue solamente humilde, sino que esta fe reconoció la autoridad de Jesús. No solo fue humilde, sino que reconoció la autoridad de Jesús. Por eso entraremos a nuestra segunda actitud, que es una fe que reconoce la autoridad. Una fe que reconoce la autoridad. Y esto lo vemos en los versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9 dice, respondiendo el centurión dijo, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado y digo a este ven y va y al otro ven y viene y a mi siervo a esto y lo hace. Fíjese, este hombre no solo fue humilde en postrarse delante del Señor, sino que él demuestra su fe también reconociendo la autoridad de Dios. Este hombre le dice a Jesús, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire la fe de este hombre. Un hombre que no era judío, un hombre que no pertenecía a su pueblo, un hombre que era gentil. Y él había escuchado de Jesús y él sabía el poder que había en Jesús. Y este hombre solo le dice, di la palabra. La segunda actitud es el reconocimiento de autoridad. El centurión entendía que Jesús tenía poder con solo decir una palabra. Esta actitud confía plenamente en quién es Jesús. Este hombre ahora le dice a Jesús en el versículo 8, respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero si vemos en Lucas, en el versículo, capítulo 7, en el versículo, en la historia paralela a esto, aquí nos dice en Mateo que este hombre le dice a Jesús, no entre, no vaya ya a mi casa, que yo no soy digno de que tú entres. Pero en Lucas podemos ver que Jesús envía, que el hombre, el centurión envía a unos ancianos.
Y fíjense lo que nos dice allí. Versículo 6 en adelante del capítulo 7. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos de la casa, el centurión envió él unos amigos diciéndole, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjese, este hombre aquí en Lucas nos dice que este hombre ni fue allá. Este hombre cuando ya veía la cantidad de personas que venían con Jesús, él mandó otras personas y dijo, dile a Jesús que no venga aquí, que yo no soy digno. Yo no me merezco que él entre aquí a mi casa. Fíjese la actitud de humildad y de reconocimiento de autoridad de este hombre hacia Jesús. Muy diferente a la actitud de nosotros. De arrogancia, de poder, de que sí somos. La tradición judía sostenía que la persona que entrara a una casa de un gentil era ceremonialmente impuro. Eso lo vemos en San Juan capítulo 18, versículo 28 que nos dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Usted recuerda la historia que se encuentra en Hechos capítulo 10 de Cornelio. Que cuando Pedro vio la visión y fue donde Cornelio, en el versículo 28 nos dice, y les dijo, varón, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame inmundo, común o inmundo. Este centurión, indudablemente, familiarizado con esta ley, se sintió indigno de hacer que Jesús se acercara a su casa. Él sabía, él reconocía eso. Y le dijo, Señor, tú no tienes que ir a mi casa. Yo no soy digno. Yo no soy digno. Es igual que aquel persona que estaba orando y se daba en el pecho. Decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Este publicano que no se podía acercar al templo porque la ley lo prohibía. Y de lejos, él se daba en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y el otro decía, yo no soy como este publicano, ladrón, adúltero. Mano, ¿con qué actitud nosotros vamos al Señor? ¿Cuánta arrogancia hay en el pueblo de Dios? ¿Cuántas personas que creen que son algo? Y no reconocen realmente la bajeza en el cual nosotros estamos. La palabra del Señor nos dice allí en el libro de Corintios que a los vil del mundo escogió Dios. A los menospreciados. Eso somos nosotros. Pero muchas veces somos arrogantes, orgullosos, fanfarrones. Creemos que tenemos todo el poder. Y este hombre, con todo su poder, con todo su dinero, con toda su gloria, él fue rogándole al Señor y suplicándole a Dios.
En la palabra de Jesús hay poder. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y este hombre le dijo, fíjese la fe de este hombre. Este hombre le dijo, Señor, solo di la palabra y mi criado sanará. La fe mueve. La fe no es pasiva, la fe es activa. Este hombre tenía una preocupación, pero este hombre buscó la forma para que su criado fuera sanado. La palabra del Señor nos dice en Santiago que la fe sin obra es muerta. La fe se debe de actuar. Y este hombre hizo todo lo posible para llevar a su criado a Jesús. Y Jesús le dice que él iba a ir, lo iba a sanar. Y este hombre solo le dijo, no vayas, Jesús, porque en tu palabra hay poder. San Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Con su palabra, él sustenta todas las cosas. Hebreo capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En la palabra de Jesús, hermano, hay poder. ¿Cuántos milagros Jesús hizo nada más por medio de su palabra? Por medio de su palabra, él levantó muertos. Por medio de su palabra levantó paralíticos. Por medio de su palabra detuvo la tempestad. Ahora, ¿qué cuánto usted está, hermano, creyendo a la palabra de Dios? ¿Usted realmente cree en la palabra de Dios? Muchas veces actuamos como no creemos en la palabra del Señor. Porque cuando nos encontramos en situaciones difíciles en nuestra vida, en problemas, entonces nosotros acudimos a otra persona. Cuando te botan de un trabajo, en vez de tú orar al Señor y pedirle al Señor que te ayude, que te fortalezca, usted va a rogarle a los políticos y a suplicarle y a vender su dignidad a los políticos para que luego le consiga un trabajito. Donde la palabra del Señor me dice, no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo debo de confiar en la palabra del Señor. Yo debo de confiar en lo que Él dice en su palabra. Él me dice a mí que su hijo no pasará hambre. Yo debo de pensar eso. Yo debo de confiar que Él me dice que su hijo no pasarán vergüenza. Yo debo de confiar en eso. Pues yo no tengo que buscar ayuda. A Dios no le gusta que lo ayuden. Él tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de todas las cosas. El versículo 9, él reconoce el poder y el control que tiene Jesús para sanar y salvar. Él hace una ilustración como oficial que él es. Fíjese, él hace allí, en el versículo 9, él dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad.
Él está diciendo, yo tengo autoridad. Yo tengo 100 personas a mi cargo. Yo soy un jefe. Y él dice, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ven, y viene. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y es una realidad. Y más en el sentido militar. En el sentido militar hay más rigidez en la obediencia. Y este hombre le está diciendo, él está reconociendo la autoridad suprema que tiene Jesús. Y él está diciendo, mira, Jesús, tú eres el creador del universo. En cierta palabra le está diciendo, tú eres el creador del universo. Tú eres el jefe supremo. Tú tienes el control de todas las cosas. Y todas las cosas están sujetas a ti. Tú no tienes que ir a mi casa. Solo tú tienes que decir la palabra y eso se va a hacer. Y él dice, porque yo soy un jefe también, terrenalmente hablando. Y yo le digo a alguien, a esto y lo hace. Vete allí y va. Ven aquí y viene. Y él dice, si tú dices, Señor, que esa enfermedad se va a sanar porque tú tienes todo el poder. ¿Eso es lo que está diciendo? Él está reconociendo el poder de Jesús. Recuerde que este hombre era un poder militar romano. Y los romanos crucificaron a Jesús. Y este hombre reconoció por encima de todo la autoridad de Jesús. Este hombre reconoció quién era Jesús. Un comentarista hablando de este verso pudo decir, tenía plena confianza en la capacidad de Jesús para sanar a su siervo y le pidió simplemente que le diera la orden. Esta solicitud la presentó de manera apropiada a un soldado. Soy un hombre, dice él, bajo autoridad, es decir, estoy sujeto a las órdenes de los demás y sé obedecer. También tengo a mis órdenes soldados acostumbrados a la obediencia. Y a uno le digo, ve y va. Ya a otro ven y vienen. Por lo tanto, estoy preparado para creer que se obedecerán tus mandamientos. Así como estos me obedecen, también te obedecen las enfermedades, las tormentas y los mares. Si los hombres me obedecen, que soy un oficial inferior, sujeto a otro, ¿cuánto más te obedecerán las enfermedades, las fuentes originales del poder que tienen control sobre todas las cosas? Por lo tanto, pide solamente que Cristo diera un mandamiento y se sintió seguro de que le obedecerían. En otras palabras, este hombre estaba seguro de que Jesús tenía el poder para sanar a su criado. Hermano querido, en la fe de Cristo, confía siempre en su palabra. Confía siempre en la palabra de Jesús. Aunque tú no veas los resultados inmediatamente, confía en Jesús. Amén. El centurión dijo, solo di la palabra. Fíjense lo que este hombre dijo, solo di la palabra. Aprende a descansar en la promesa de Dios. Incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato, cree que su palabra tiene poder aunque no veas la respuesta. Debes de creer en Jesús. El centurión entendía la autoridad porque él mismo estaba bajo autoridad. Reconocer la autoridad de Jesús implica obedecerle. Incluso cuando no tiene sentido las cosas.
El centurión no actuó por emoción, sino por convicción. Antes de tomar decisiones importantes, hermano, consulta la palabra de Dios. Consulta la palabra de Dios. Una fe que reconoce la autoridad de Jesús se guía por lo que Él dice, no por lo que tú sientes. El centurión entendía que la autoridad se ejerce con palabra. El centurión creyó que Jesús podía sanar a distancia. No limites, hermano, el poder de Jesús. No limites el poder. Jesús tiene el poder para hacer cualquier tipo de milagro. Él tiene autoridad sobre la enfermedad, el tiempo, las personas, las circunstancias. Entrégale su confianza a Él. Los días vendrán de mal en peor. Las situaciones se van a poner cada día más difíciles. Y lo que te va a ayudar a estar en paz y en tranquilidad es confiar en la palabra del Señor. Es confiar en la palabra del Señor. Después de lo expresado por el centurión, entramos a nuestra última actitud de la historia, que es una fe que recibe recompensa. Esta fe no solo fue humilde, no solo reconoció la autoridad de Jesús, sino también que esta fe recibe su recompensa. Versículo 10 al versículo 13 dice: al oír Jesús la expresión de este hombre, del versículo 9, se maravilló. ¿Usted se imagina a Jesús maravillado? ¿Sorprendido Jesús? Al oír Jesús la expresión de este hombre, se maravilló y dijo a los que le seguían. Había una gran multitud que le seguían a Jesús. Y al ver la respuesta de este hombre, Jesús le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Qué tremendo. Un hombre que no era de su pueblo. Un hombre que era gentil. Un hombre que tenía otras culturas. Un hombre que pertenecía al Imperio Romano. Un hombre que él no era el que estaba enfermo. Era un criado que él amaba. Y este hombre, Jesús le dice: ni en Israel he hallado tanta fe. Más adelante en el mismo libro de San Mateo, Jesús calma la tempestad y a sus discípulos, a los que él escogió, no creían en él. Y él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A sus discípulos dudaban de él. Y este hombre que no andaba con Jesús, este hombre que no conocía a Jesús, este hombre que ni fue digno de entrar, de ir allá, que Jesús entrara en su casa, ¿cuánta fe tenía este hombre? Y Jesús le dijo: wow, qué fe. ¿Qué fe el Señor encontró en este hombre? La tercera actitud es la expectativa confiada. Jesús se maravilló de esta fe y respondió con poder. Esta actitud espera con certeza que Jesús obrará. Versículo 10 vemos que Jesús le agradó y se comprometió y se sorprendió de la expresión del centurión que dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este centurión entendió la absoluta autoridad de Jesús. Versículo 8 y el versículo 9. Incluso algunos de los discípulos de Jesús no veían las cosas tan claramente. Versículo 26, en la parte B dice: y él dijo:
¿por qué me tentáis, hombres de poca fe? A sus discípulos. 2 veces en los evangelios se menciona que Jesús se maravilló. 2 veces. Aquí por la gran fe del centurión y también en Marcos capítulo 6, versículo 6, por la gran incredulidad de los judíos. Oiga, 2 veces se maravilló. Por una fe y por una incredulidad. Mateo mencionó 2 milagros hechos a favor de los gentiles. Este y la sanidad de la hija de una mujer sirofenicia, que se encuentra en San Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y en ambos casos, en los dos, el Señor quedó impresionado por la gran fe de ellos. Esta es una de las primeras indicaciones de que los judíos no creían, pero los gentiles sí. En ambos milagros, igualmente, nuestro Señor sanó a distancia. 2 milagros, 2 personas que no eran de su pueblo, Dios le hizo un milagro a distancia. Y Jesús resaltó la fe de esta persona. Ahora, tener fe en Jesús ha de traer grande bendición a tu vida, hermano. Si tú tienes fe en Jesús, va a traer grande bendición a tu vida. Este hombre creyó a la palabra de Jesús. Creer a la palabra de Jesús es tener fe. Fe es creer y confiar en Dios. Eso es fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, y es la certeza basada en la promesa de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mano, es la convicción de lo que no se ve. Yo no veo, pero yo creo. Yo creo en eso. Un día una jovencita, hace mucho tiempo, en la iglesia se me acercó y me dijo, yo voy a tener que ir a buscar un hombre para otro lugar, porque aquí no hay. Y me voy a quedar jamona. Yo le dije, lee ahí Hebreo lo que dice. Mira que dice, es la convicción de lo que no se ve. Tú no lo ves, pero él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Yo creía que no tenía aquí. Y Dios me mandó una muchachita. Yo creía. Yo decía, pero acá, pero la otra está. Yo veía de que esta está muy joven, muy jovencita, y esta está muy vieja. Entonces, ¿cuál no tengo aquí? Tenía una allí cerca donde Nigüita me tenía una allí. Pues hay. Mano, hay. No se apresure. Hebreo capítulo, en el versículo 10, versículo 36. Concretamente, la fe es la respuesta del hombre a la fidelidad divina. Y es la creencia a la convicción segura de lo que no se ve. El patriarca Abraham es un gran ejemplo de una fe pura. Génesis capítulo 22. El objetivo de tu fe debe ser Cristo, hermano. Ese es el objetivo de tu fe, debe ser Cristo. Alguien dijo, cuando más desconfiados seamos de nosotros mismos, más fuerte será nuestra confianza en Cristo. Confíe en Cristo. Cuando vengan tempestades, vengan tormentas, vengan problemas, vengan hambre, angustia, confía en Cristo. Confía en Cristo. Si Dios te da un momento de hambre, una semana, es porque quiere que tú ayunes, también te barrigón, para que tú bajes. Siempre busca la cosa positiva. Siempre. Si nada más hay huevo, coma huevo, porque usted tiene que necesitar entonces parte de los nutrientes que tiene el huevo, que le falta. En los versículos 11 y 12 vemos que la fe de este hombre trajo a muchos gentiles a Jesús y muchos judíos serían excluidos. En el versículo 13 vemos que Jesús le dijo al centurión que como él creyó, su petición fue
contestada. Lucas dice, y los enviados volvieron a la casa, hallaron sano al criado que había estado enfermo. Eso lo vemos en Lucas capítulo 7, versículo 10. Por lo que parece que lo que Cristo dijo al centurión debe ser interpretado a aquellos a quienes el centurión envió en su nombre. Vete, tu petición está contestada. La fe del centurión se ha alcanzado. Le será hecho como él creyó. Él le dijo, como tú creíste será hecho. Hermano, la palabra de Dios, en la palabra de Dios son verdad. Eso es lo único en este mundo que no es mentira. Mire, eso no son como los políticos, eso no son como algunos esposos que le mienten a la esposa al esposo, los hijos también no. En la palabra de Dios es verdad. Lo que Dios dice se cumple. Eso es verdad. Aunque usted no lo crea, es verdad. Eso es verdad. Algunas veces nosotros no entendemos eso. Porque vivimos en un mundo caído, un mundo donde hay tantos problemas, donde hay demasiadas situaciones adversas a nuestras vidas, y Satanás entonces bombardeándonos por un lado y la carne también por otro lado, y desconfiamos entonces de la palabra del Señor. Pero mire, la palabra del Señor nos dice que es imposible que Dios mienta. Y si es imposible que Él mienta, entonces todo lo que dice en su palabra, todas las promesas que hay en su palabra, en beneficio a nosotros como creyentes, son verdades. Son verdades. Hermano, confía en Dios que Él te va a ayudar siempre. Salmo 37, 3 y 5 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítete a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué? Hará. Confía en Él. Salmo 62, 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 115, 9 a 11 dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y finalmente en Jeremías 17, 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Confiemos, hermano, en Jehová. Mi querido amigo, deposita tu fe en Jesús. Él está dispuesto a salvar tu vida. Este hombre tenía una gran necesidad que pretendía resolver, y por la fe que depositó en Cristo, él pudo resolver su problema. Mi hermano, hemos visto cómo este hombre confió en Jesús. Confió que Jesús podía resolver su problema y vino a él rogándole por su criado. De igual forma, Dios está dispuesto a resolver tus problemas. Entrégaselo a Él y verás respuesta. También vimos que este hombre amaba a su criado y quiso buscar solución a su problema. Hay muchas personas que necesitan a Cristo. Muchas. Y nosotros que estamos guiados para llevar a esa persona a Cristo. Con nuestro ejemplo, con nuestra predicación, con nuestra ayuda. Es que estamos aquí en esta tierra para guiar a la persona a Cristo. Así que hay que predicar la palabra. Hay que llevar el evangelio. Hay que dar buen testimonio de Cristo.
Hermano, recuerda que vivimos en un mundo muy difícil. Como cristiano, tú debes de depositar toda la confianza en Dios. La Biblia te manda a que vivas por fe. Habacuc capítulo 2, capítulo 2, versículo 4, la parte A, B dice, mas el justo por su fe que vivirá. Y Romano, el apóstol Pablo, entonces también citando este texto en el 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Hebreo capítulo 10, versículo 38, en la parte A dice, mas el justo vivirá por fe. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Así que, hermano, tú debes de ejercitar la fe en Cristo, creer en Cristo. Una de las formas en que tú como creyente manifiestas que puedes agradar a Dios es viviendo una vida de fe. ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Tú quieres sorprender a Dios como este hombre sorprendió a Jesús? Vive una vida de fe. Si tú tienes fe en Dios, si tú no tienes fe en Dios, Él no está complacido contigo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mire lo que dice. Con esta cita termino. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere que Dios se sienta bien, complacido contigo? Deposita tu fe en Él. Él dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Concluyo, hermano, recordándote, como empecé, que Jesús se agrada en aquellos que se acercan a Él con fe. Este hombre fue agradado por Jesús por la fe que él tuvo. Confíe en el Señor. Cree en su palabra. Vive una vida de agradecimiento y verás grandes bendiciones a tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia y tus bondades para con nosotros. Te rogamos, Señor, que nos aumente la fe. Ayúdanos a creer en ti, a confiar en ti, a depositar, Señor, nuestra confianza en tu palabra y vivir una vida que te agrade. Oh Padre, gracias. A ti sea siempre la honra, la gloria, el honor, porque tuya es. Bendice, Señor, a esta congregación de santos. Guárdanos y protégenos, Señor, durante esta semana y que nosotros podamos confiar en ti. Vendrán tribulaciones, vendrán ataques, vendrán, Señor, momentos duros, pero ayúdanos a confiar en ti. Confiar en tu palabra y a depositar nuestra confianza, nuestra fe en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.